Ustedes, qué bueno que están acá. Y los que están en casa, recuerden que somos la iglesia Centro Evangelístico Cartago, tu casa, mi casa, nuestra casa. Una iglesia apasionada por Dios, su palabra y el cuidado de las familias. Amén. Hubo una pregunta que hizo un profeta al pueblo de Israel, que estaban en medio de un conflicto de descubrir quién era Dios. Y llega este hombre y les hace esta pregunta: bueno, ustedes van a escoger hoy a quién van a servir, si a Dios o a los Baales, pero yo creo que a quien debemos seguir es al Señor. ¿Cómo se llama ese profeta? A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? Elías. Muy bien, Elías. Este hombre, el profeta Elías, estaba en un momento donde, bueno, Dios lo puso en un momento oportuno para que el pueblo se volviera al Señor, porque ellos estaban sirviendo a los Baales, o sea, estaban adorando a otros dioses, se habían apartado del Señor. Entonces, ¿qué hicieron? Entonces él les dijo: vamos a mirar quién realmente tiene al Señor, al Dios, a Jehová de los ejércitos. Entonces dice que construyeron un altar, porque en esa época construían altares, ¿se acuerdan? Ponían altares. Entonces él les dijo: bueno, el que haga descender fuego del cielo, ese realmente es el Dios, y el que no, pues ay, ay, ay. Entonces dice que los Baales llamaron a todos los brujos, a los hechiceros de ese tiempo. Ese pueblo estaba allí, como estaba influenciando al pueblo de Israel, entonces empezaron a hacer sus cosas, sus ¿cómo se dice eso? Sus ritos, ¿cierto? Sus engüentos, preparaban de todo. Y supuestamente, cierto, oraban a su Dios y nada les pasó, ¿sí o no? Pero después vemos de que llega Elías y él todo ahí: hagan lo siguiente, cojan una jarrita con agua, échenla alrededor del altar. Y todos: ¿cómo así? Y sobre el altar, ¿cómo así? Y fuera de eso hay que encender fuego al cielo. Y sí, señores, le echaron agua, como todos lo hemos leído, está en primero el libro de Reyes. Y dice que él hizo una oración sencilla a Dios. Clamó al Señor, dijo: soberano Señor, ¿cierto? Tú que eres el Dios de los ejércitos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, Dios de Jacob, demuestra que tú eres Dios. ¿Y qué pasó? Descendió fuego del cielo y encendió ¿qué? El altar. ¿Cómo quedaron todos esos hechiceros, todos esos magos, esos brujos y el pueblo de Israel? O sea, lo tremendo es que el pueblo de Dios se sorprende y se dice: uy, realmente estábamos ¿qué? Ciegos. Se habían dejado influenciar por un pueblo pagano, y que lo que estaba haciendo era que ellos se olvidaran del Señor, el Dios Todopoderoso. Y hoy quiero hablarles sobre eso. ¿A quién servimos? ¿A Dios o al pecado? Diga el que está a su lado: ¿a quién sirve usted? ¿A Dios o al pecado? Porque el pueblo de Israel le estaba sirviendo a los Baales, estaban adorando algo o sea, Dios odiaba, detestaba eso, porque fue lo primero que el Señor le dijo al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto: no harás imagen alguna, ni arriba en el cielo, ni aquí en la tierra, ni debajo de la tierra. Yo soy el único Dios verdadero. O sea, Él les dice eso, pero bueno, tercos. Y a veces pasa así con el pueblo de Dios. Usted dirá: bueno, yo no soy idólatra, yo ya ahorita no comparto esas cosas. Pero ¿cómo estamos sirviendo hoy al Señor? ¿Le está sirviendo usted a Dios de verdad, o se está dejando llevar nuevamente por el pecado? Y leamos un pasaje en Romanos 6, capítulo 6, versículo 12 al 14. Romanos 6, 12 al 14. Lo voy a leer en la Reina Valera y después se los leo en la Reina Valera contemporánea. Romanos capítulo 6, versículo 12. Y hoy vamos a tratar de desarrollar este tema sobre a quién entonces tenemos que realmente servir, ¿sí? 6:12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias.
ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y mire lo que dice el 14: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y en la Reina Valera contemporánea, permítame, yo le leo esos 3 versículos, dice: por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentes en ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y preséntense ante Dios, dice, como instrumentos de justicia. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuántos damos gracias a Dios por su palabra? Señor, te damos gracias en este momento. Hoy oramos para que tú hables a nuestro corazón, que tú seas ayudándonos a entender lo que tú tienes para cada uno de los que estamos acá, los que están en casa también, Señor. Que tu Espíritu, Señor, toque el corazón, lo más profundo de nuestro ser. Yo soy el primero en decirte, Señor, enséñame, háblame, guíame, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted quiere más adelante, puede leerse todo ese capítulo 6 y se da cuenta de que desde el versículo 1 al 11, Pablo les está recordando al pueblo de Dios en ese momento, diciéndole que ya ellos debían haber muerto, ¿qué? Al pecado, y que debían vivir esa nueva vida que tenían ¿en quién? En Jesucristo. O sea, el contexto de esos versículos trata de eso. Por ejemplo, él les recuerda lo del bautismo, de que fuimos bautizados en el Señor y que simboliza la muerte, sepultura, ¿cierto? Y resurrección. De hecho, eso lo vimos en la clase de bautismo en estos días, ¿sí? Que muerte es que estamos diciendo que ya el pecado no está más en nosotros, o sea, nos arrepentimos y nos apartamos de él. La sepultura es que ya nuestro pasado, o sea, nuestro pasado pecaminoso, ¿queda dónde? Atrás, como dicen por ahí la canción, ya lo pasado, pasado. ¿Sí o no? Ahí sí sale la inspiración. Todo es pasado, y Jesús lo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, y la resurrección es que nos proyectamos cada día a una mejor vida. Entonces, Pablo les estaba diciendo al pueblo de Dios: mire, ustedes y yo tenemos que tener en cuenta eso. Entonces no podemos seguir sirviendo más ¿a quién? Al pecado. Por eso le dice: ya ustedes deben presentarse en vivos. ¿Entre quiénes? Entre los muertos, porque recuerden que el pecado produce muerte espiritual. Usted y yo antes estábamos muertos, éramos los muertos vivientes, como el del video de Thriller de Michael Jackson, ¿se acuerdan? Y salían por allá, ¿sí o no? Y Thriller, ¿sí o no? Esa es la canción que salía ahí, todos salían ahí así como todos zombies, ¿sí o no? Haga de cuenta, usted y yo en el pecado y sin Dios estábamos así, muertos. Y parecíamos esos zombies. ¿Por qué? Por el pecado, porque estábamos de esa manera. Ahora, entonces ya Él les dice, por ejemplo, el versículo 6 dice: ya usted no debe seguir sirviendo más al pecado. Es decir, que debe haber un arrepentimiento donde renunciamos completamente a todas las actividades pecaminosas. Eso es lo que debemos nosotros cada día vivir. O sea, donde yo digo, yo ya no quiero vivir más de acuerdo a los deseos de este mundo, sino que quiero ir de acuerdo a lo que el Señor me dice. Entonces, que estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios, ¿sí? Ya nuestra vida le pertenece a Él. Antes estábamos muertos, pero cuando se manifestó la bondad de Dios a través de Cristo nuestro Señor, nos dio vida. De manera que ahí donde yo tengo que empezar a decir, bueno, si Dios me ha perdonado, Dios me ha liberado, Dios me ha dado esa oportunidad de vivir, entonces, ¿a quién le sirvo? ¿A Dios o al pecado? Porque, por ejemplo, ahí dice que ya ustedes, por ejemplo, Pablo le decía a los discípulos, a los hermanos de ese tiempo: ya ustedes no ponen sus cuerpos al servicio del pecado como lo hacíamos antes, sino a la justicia de Dios.
Y eso me hace recordar, hace un tiempo yo di una charla sobre 4 S, donde dice que el plan de Dios es salvarnos, ¿cierto? Sanarnos, que es la segunda S, nos sana porque venimos heridos, aporreados. Después donde Él nos santifica, nos limpia, nos libera, nos hace nuevas personas con un propósito, y es que le sirvamos. Ese es el plan de Dios con la iglesia. Entonces hoy el Señor quiere que nosotros recordemos esto, de que debemos tomar la decisión de decir, bueno, yo realmente quiero servirle ¿a quién? ¿A Dios o al pecado? ¿Sí? Es una pregunta que deberíamos todos interiorizar. Bueno, yo quiero agradar al Señor, yo quiero vivir para Él, yo ya no quiero poner más mi vida en servidumbre del pecado, o sea, en exponiéndolo a hacer lo malo, sino que quiero agradarle a Él. Entonces, mira entonces en primer lugar lo que debo decidir o lo que decido. Eso no lo que yo tengo que proponerme hoy, lo que decido, es decir, no permitir que reine más que el pecado. Mire lo que dice el versículo 12. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine, ¿en dónde? En su cuerpo mortal. O sea, lo está diciendo claramente. Entonces, lo que decido, es decir, no permitir que el pecado empiece más a gobernarme a mí, que los deseos que me impulsan a hacer lo malo, que van en contra del Señor, del templo del Espíritu Santo, porque recordemos que la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces tenemos que cada día decirle, Señor, yo quiero, yo decido, yo determino no permitir más que ese pecado me siga ¿qué? Envolviendo, enredando, que me sigan marañando ahí. Pero eso se vuelve una guerra espiritual, es una lucha que batalla entre nosotros. Tal vez en su mente o internamente usted dice, como decía Pablo en cierto momento, es que el bien que debo hacer no lo hago y termino haciendo el mal que no debo de ¿qué? De hacer. ¿Cuánto les ha pasado eso? Usted se propone, por ejemplo, hoy en su oración en la mañana, le dijo, Señor, tal vez recordó las palabras del Padre nuestro, mas líbranos del mal, ¿cierto? No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Y usted, Señor, que yo no caiga en la mentira, en el engaño, y cayó. O sea, es una lucha, es una lucha. Entonces ahí es donde yo tengo que decidir, no me voy a permitir dar ese, o sea, ese derecho tal vez de querer agradar mis deseos, mi carne. Y ese es el desafío que tenemos hoy, porque si bien muchos hoy en día están siendo esclavos por su pecado, porque dice la Biblia, el que practica el pecado esclavo es del pecado, entonces está sirviendo al mismo pecado. Entonces, si bien Dios ejecutó por su gracia todo el plan de salvación para nosotros, sí nos corresponde mantenernos a nosotros en pie de lucha contra todos los deseos que hay en nuestra naturaleza pecaminosa. O sea, esa es nuestra parte. Y cuando usted se sienta débil frente a la tentación o frente al pecado, ¿qué debe decir? Venir ante la presencia de Dios y dígale, Señor, ayúdame en mi debilidad, porque Pablo también dijo, Señor, ayúdame, ayúdame. Y entonces el Señor le dijo, mi poder se perfecciona en tu debilidad, porque cuando soy débil, entonces Dios me hace ¿qué? Fuerte. Entonces, si usted estos días ha estado luchando, batallando internamente con algo, entonces es la oportunidad para que usted le diga al Señor, ayúdame. Toda decisión debe obedecer o no la palabra de Dios. Es exclusiva de la voluntad de cada uno. Por ejemplo, acá a nadie se obliga, ¿cierto? Se le impone, es que usted tiene que dejar tal cosa, es que usted lo otro. No, es algo que creemos que Dios a través de su Espíritu va haciendo en cada uno de los que estamos acá, ¿sí? Nosotros simplemente somos un canal que Dios usa. ¿Qué hacemos? Es decir lo que la palabra misma nos enseña, y ya el Espíritu Santo es el que redarguye y el que convence. Entonces, pero hay algo que me toca a mí, y es estar dispuesto porque muchas veces Dios nos está hablando, mira, deja la mentira, deja el engaño, deja el pecado, deja tal cosa. Y a veces cuando algo es muy insistente es porque Dios quiere tratar ahí. Entonces la idea es que usted y yo en este tiempo podamos decirle, Señor, yo no quiero que el pecado reine más en mi cuerpo, ¿cierto? Así como lo dijo, no reine más en el versículo 12, que no reine más el pecado ¿en quién? En vosotros. Entonces pensemos, ¿qué está reinando en usted?
¿Qué lo lleva a que usted, digamos, no pueda servirle a Dios con libertad? ¿Hay algo que lo impulsa a hacer lo malo? También obedecer a la tentación es una decisión suya. Todos vamos a ser tentados, ¿sí o no? Es más, de pronto usted hoy o estos días tuvo una tentación frente a algo, pero usted decide si qué, cae. Y mientras estemos acá en la tierra y mientras estemos en este estuchecito, en este cuerpecito, va a haber una tendencia ¿qué? Al pecado, ¿sí o no? Por eso tenemos que mantener una vida en el Espíritu, porque por eso, si usted lee Romanos nos enseña a que tenemos que aprender a vivir en el Espíritu y no dejarnos llevar por los deseos de la carne, para que no reine eso en nosotros. Entonces ya usted también determina si quiere que el pecado reine en usted, o si usted quiere que esa tentación que está ahí, que se le pone a su lado, usted ya decide si le obedece, se deja llevar por ese impulso o no. Ojo, porque dice que Satanás está ¿qué? Como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sí o no? Le dice ay, 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 no asuste, no asuste. ¿Sí o no? Está ahí, está ahí. Ay, perdón. Pero es así, o sea, él no respeta. Él está ahí buscando. Y él no descansa. Mira, a veces nosotros nos damos permiso, ¿cierto? Me voy a relajar hoy. Pero él no descansa 24 horas al día, ¿cierto? Todos los días está ahí, buscando. Porque él está tratando de que nosotros no le obedezcamos a Dios, no le sirvamos. Y sabe, miren, cada uno de ustedes y mi persona, Dios quiere hacer grandes cosas a través de nuestras vidas. Pero entonces, como sabe que si usted se consagra al Señor, entonces Él le pone la cascarita para que usted no le sirva a Él como debe ser. Y por eso está esa lucha. Entonces usted dice, no, ahora no, yo no puedo comprometerme ahora porque es que todavía tengo cosas que resolver, todavía tengo cositas. Pero entonces decida, voy a decirle al Señor, no quiero que reine más eso en mi vida. Ahora, y usar mis facultades es una decisión, si yo dejo que mi cuerpo me haga pecar o no. Por ejemplo, el cuerpo es el instrumento medio para materializar el pecado que se concibe en la mente. ¿Se acuerdan cuando leíamos la carta de Santiago? Dice que leíamos el primer capítulo. Dice, si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no ¿qué? Tienta a nadie ni puede ser tentado, sino que cada uno de su propia concupiscencia, o sea, su deseo, su pecado es atraído y seducido, y como se deja seducir por él, entonces cae y por ende da luz el pecado. Es decir, que el pecado empieza allí a trabajarlo a usted, a tratarlo. Entonces eso llega a la mente, un pensamiento, un deseo pecaminoso, y cuando menos piensa usted, le da cuerda, que bueno, tal cosa, esto y lo otro. Llega eso al corazón y se vuelve una acción, que ese es el problema. Entonces cuando usted permite eso, ahí donde viene el problema, caemos. Usted dijo, pero es que yo no lo quería hacer, no. Y entonces es donde decimos, Señor, es que tú me pusiste una tentación tan difícil. No es el Señor, eso estaba donde ya, en el corazón. Ay, pero es que Señor, es que eso es tan difícil, Dios mío, pero es que esa cosa y eso. Pero estaba, no diga que es por el Señor, sino que eso estaba ¿dónde? En usted. Entonces, usar mis facultades y mi cuerpo para pecar es yo solo decido. ¿Sí? Una vez alguien me decía, pastor, es que fumar es tan bueno, esa marihuanita lo pone uno. Y no, y yo soy así, yo nací así, yo nací así. Entonces yo le dije, o sea que usted cuando salió del vientre de su mamá nació con el bareto en la boca de una vez. Entonces, no, pastor, no, entonces no diga que nació así, se hizo así. ¿Sí me entiende? Se hizo de esa manera. ¿Por qué? Porque el pecado, la tentación lo llevó a eso, las influencias. Lo mismo cuando uno cae en otros pecados, la fornicación, el adulterio, la pornografía. Se pone uno ahí a buscar lo que no debía, y cuando menos piensa, termina usted atrapado por eso. O sea, usted decide si eso lo
lo enreda o no, si usted se deja influenciar por eso. Y miremos un ejemplo, sin perder Romanos 6, vamos allá primero a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 15. Les voy a leer estos versículos en la Nueva Traducción Viviente. Bueno, leámoslo más bien en la Reina Valera. Primero a los Corintios, capítulo 6, versículo 15. Y después pasamos a otros. Primero a los Corintios, capítulo 6, versículo 15. Vamos a recordar lo que el Señor nos dice. Mire, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son qué? Miembros de Cristo. Que vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Y pase al versículo 19 y 20 de ese mismo capítulo. Y después dice, versículo 19, ¿o ignorás que vuestro cuerpo es qué? Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros, porque habéis sido ¿qué? Comprados por precio. Usted mira el consejo que les da, dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea que Pablo le está recordando, mire, recuerden que su cuerpo, mi cuerpo es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces le dice, mire, no se dejen engañar, porque si usted pone sus cuerpos al pecado, está, cierto, contristando al Señor, el templo del Espíritu Santo. Y fuera de eso, recuerden, más bien glorifique a Dios con vuestro cuerpo. O sea, ¿qué le está diciendo Pablo a Dios a través de él al pueblo en ese momento? Y nos lo recuerda hoy, es que Dios quiere que con nuestro cuerpo nosotros lo usemos para que lo honremos a Él, para que le sirvamos. Entonces por eso dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dicen en la Nueva Traducción Viviente, esa última parte dice, por lo tanto honren a Dios con su cuerpo. Y honrar a Dios con nuestro cuerpo es yo cuidarlo, yo no darle el uso, cierto, que no debe de ser, o sea, darle el uso que a Él le agrada, guardarme para Él, cuidar mi vida, no intoxicarlo con cosas inmundas. Por ejemplo, Jesús dijo, si todo lo que entra por tus ojos es oscuridad, su cuerpo va a ser ¿qué? Oscuridad. Pero si entra luz a través de sus ojos, todo va a ser luz. Entonces, ¿qué hay en nuestro cuerpo? ¿Qué hemos hecho con él? Entonces, usted y yo decidimos si permitimos que el pecado reine en nosotros o no. Dios nos lo va a obligar, porque recuerden, el Señor nos dio libre albedrío, que es la capacidad entre yo decir, hago lo bueno o hago lo malo. Pero aquí el Señor nos recuerda que nuestro cuerpo lo debemos usar para glorificarlo. ¿A quién? A Él. Bien, en segundo lugar, y es que el llamado a presentarme ante Dios, hay un llamado. Si usted quiere servirle a Dios, debe aceptar ese llamado. O si quiere seguir sirviendo al pecado o al mundo, entonces usted no está escuchando lo que el Señor nos está diciendo o lo que Él nos está invitando a hacer. Volvamos a Romanos 6, versículo 13. Romanos 6, 13 dice, tampoco presenten sus miembros al pecado, esa es la Reina Valera contemporánea, al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentes en ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos, y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, hay un llamado allí. Venga, presentémonos delante de ¿quién? Del Señor. Estamos luchando con algo. Yo creo que aquí todos vamos en un proceso a la perfección, ¿cierto? Aquí ninguno puede decir, no, ya somos perfectos, yo ya, ¿cierto? Ya tengo la aureola, míreme en la sala. ¿Ustedes no me la han visto a mí? ¿No? ¿No han visto? No, hermano, nos falta mucho. Vamos en ese proceso. Pero entonces, para cada día ser perfeccionado, necesitamos venir delante de ¿quién? Del Señor. Por eso entonces les dicen, venga, preséntense más bien delante de Dios. Y en condición de venir ante el Señor es decirle, Señor, yo quiero que me renueves, que me cambies. Yo quiero vivir para ti, yo quiero, o sea, que mi vida pueda ser un instrumento para agradarte. ¿Cuántos queremos ser instrumentos para el Señor? Usted sabe que Dios puede usarlo, quiere usarlo. Independientemente de lo que usted haya hecho hasta hoy, Dios puede cambiar eso. Eso es pasado, eso es pasado. ¿Sí?
Por ahí un pasaje que viene a mi memoria ahorita en Isaías, dijo: por amor de mí mismo no me acordaré más de tus pecados. Oiga, ¿no le parece muy hermoso eso de parte del Señor? Sino que le dice: bueno, pero no se acuerde las cosas pasadas ni las traiga a memoria, pero si vuelven a hacer cosas, yo los perdono, porque yo soy un Dios que lento para la ira, grande en misericordia, que busco que cada día nosotros podamos ser salvos. O sea, que Dios cada día nos está dando la oportunidad de que nos pongamos a cuentas con Él. Entonces, el llamado a presentarnos ante Dios, primero en condición de resucitado, es decir, de una nueva vida, de tener una nueva vida, porque ahí dice ahí: ustedes ya no deben presentar sus cuerpos como vivos. ¿Entre quién? Entre los muertos. ¿Cuántos resucitados hay aquí conmigo? Sí, sí, yo somos, por la gracia de Dios, hemos resucitado una nueva vida. Antes andábamos como ¿qué? Como zombies, muertos. Pero ya en Cristo hemos tenido una nueva vida. Entonces, en Romanos 12:1, Pablo entonces más adelante les hace una invitación a ellos, que esto es lo que significa la nueva vida en Cristo, y es llevar una vida en santidad, apartado para el Señor, una vida que quiera cada día estar dispuesto a que Él lo renueve, lo transforme. Romanos 12:1: así que, hermanos, yo les ruego, Reina Valera contemporánea le estoy leyendo, por las misericordias de Dios, que se presenten ustedes mismos, aquí vuelve otra palabra, presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Así es como se debe adorar al Señor. En la Reina Valera dice: así que, hermanos míos, presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Mire, Dios quiere que nosotros nos presentemos cada día como sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir eso? Que es un ofrecimiento voluntario en el altar de Dios, donde yo me presento, ya sea en su devocional cada mañana, cuando venimos a estos tiempos de servicio, un domingo, un miércoles, venimos adelante ante su presencia para adorarlo, donde yo me ofrezco como sacrificio. Pero escuche, voy a recordarles un poquito algo. Ese sacrificio tiene que ser vivo y santo, ¿cierto? Pero usted se acuerda, retrocedamos un poquito, allí al Antiguo Testamento, cuando el Señor le decía al pueblo de Israel que trajeran un sacrificio y lo pusieran sobre el altar, tenían los requisitos, ya fuera ese cordero, ¿cierto? Lo que iban a presentar allí, o ya fuera una especie aromática. Primero tenía que ser lo mejor, ¿sí o no? No puede estar contaminado. ¿Lo traían vivo o muerto? ¿Usted qué dice? Vivo. ¿Y dónde lo sacrificaban? En el altar. Cogía allí el sacerdote, el sumo sacerdote, cogía y lo sacrificaba. ¿Sabe qué muestra eso? O sea, que en ese momento había un momento de sacrificio por los pecados de todo el pueblo, donde el Señor a través de eso estaba recibiendo ese sacrificio como ofrenda. Entonces, escuche esto: cada vez que usted y yo nos presentamos delante de Dios vivos, o sea, en esa nueva vida al Señor, ante su presencia, pero cada día dispuestos ¿a qué? A morir. ¿A morir a qué? A nuestro yo, a nuestro ego, a nuestros deseos, a nuestros propios pecados. Entonces ahí es donde yo tengo que venir delante del Señor y decirle: Señor, todavía lucho con los malos pensamientos, con las malas palabras. Hay cosas que todavía practico que no están bien. Entonces usted y yo venimos delante de Él con el fin de decir: Señor, yo quiero morir. Eso duele, ¿sí o no? Pero eso es lo que el Señor nos está diciendo ahí: presentémonos como sacrificio que vivo, santo, agradable a Dios, que es la forma en que debemos adorarlo. Entonces, donde yo sacrifico mis deseos pecaminosos para poder agradarlo a Él y adorarlo. ¿Está dispuesto usted a servirle al Señor? Amén. ¿Estamos dispuestos a presentarnos delante de Él cada mañana, cada momento? Amén. O sea, que estamos dispuestos a morir. ¿A qué tenemos que morir hoy usted y yo? Esa sería una gran pregunta, ¿cierto? ¿Qué tiene usted y yo? ¿Qué tenemos que decirle: Señor, hoy yo necesito morir a esto?
Cada uno sabemos en qué tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. Pero también es un ofrecimiento que yo hago que voluntario. O sea, Dios no lo va a obligar. Pero sí quiere que si usted viene delante de Él lo haga de corazón. Entonces, toda persona que ha experimentado la salvación en Cristo está llamada a servir a Dios. Sí, pero lo debe hacer de una manera tan voluntaria y natural, con gozo, porque es realmente un privilegio. Y eso me demanda más a mí, de decir, yo quiero vivir en obediencia. Entonces cada día tengo que buscar esa perfección. Entonces, por ejemplo, si no lo hace es porque algo anda mal, o sea, no quiere cambiar, no quiere entregarle algo allí en su corazón, no quiere renunciar a algo. ¿Sí? Yo estaba discipulando a alguien y me decía, pastor, es que estamos dando pues una clase que tenía que ver con el arrepentimiento. Entonces yo le digo, yo aquí lo voy a guiar en una oración donde usted pues va a recibir al Señor, le va a pedir perdón al Señor por sus pecados, pero ya usted allí a solitas con el Señor, usted le va a decir de esas cosas que realmente usted tiene que arrepentirse, usted y Dios. Porque la Biblia dice que un corazón contrito y humillado, ¿el qué? No la despreciar. Entonces me decía, pero y pastor, pero es que eso es difícil, porque es que uno decirle todo eso al Señor y hay cosas que uno todavía le gustan. Yo, pero bueno, empiece a hacer el proceso, empiece. Lo importante es que usted está diciendo, bueno Señor, yo necesito tu ayuda. Y aquí estamos todos los que cada día necesitamos ser perfeccionados, ¿sí o no? Queremos cada día ese cambio en nuestra vida, ¿sí o no? Entonces haga el ejercicio, preséntese cada mañana delante del Señor, Señor, todavía me falta. Hoy, por ejemplo, Pablo, ¿sabe qué dijo? Todos los días, ¿qué? Muero. O sea que todos los días hay que morir. Todos los días tenemos que hacer un funeral. Suena raro, pero sí. ¿A qué tenemos que hacer un funeral? Morir cada día a nuestros deseos, nuestros pecados. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Entonces hay una lista: ira, maledicencia, palabras deshonestas de vuestra boca, malos deseos. Ya después empieza a decir fornicación, adulterio, inmundicia, laxivia, lujuria, malos pensamientos, todo eso. Entonces, si usted todavía tiene esas luchas, hay que morir. Amén. Dios nos está invitando entonces en esta noche a eso, de que usted y yo decidamos decirle, Señor, yo quiero venir ante ti a ofrecerme para que tú seas limpiando. El cuerpo que antes estaba al servicio del mal, ahora se debe poner al servicio del Dios, sirviendo a otros. Pero entonces yo tengo que buscar que lo que yo voy a decirles a otra persona lo estoy ¿qué? Practicando. Porque Jesús dijo, usted no, un ciego no puede guiar a otro ¿qué? Ciego. Que eso fue lo que cuestionó él en los religiosos de ese tiempo, que ellos miraban, vea, fulano, tal cosa, y esto y lo otro, y entonces él, el Señor, ustedes, pero no lo digo así, él les dijo, ustedes son hipócritas, se ven tan bonitos por fuera, pero por dentro están llenos de ¿qué? De inmundicia, son como sepulcros blanqueados que se ven muy bonitos, pero están llenos de inmundicia. Entonces, eso es lo que Dios no quiere, o sea, que si usted y yo queremos servirle a Dios, podamos también a través del ejemplo con nuestra vida, la gente va a decir, vea, sí, es verdad lo que usted está diciendo, porque he visto su cambio, he visto que usted ha estado cada día mejorando, va en ese proceso de menos a más, de ser mejor persona cada día. ¿Cuántos queremos eso? Hay un caso, no lo voy a mencionar, no lo vamos a leer, pero se acuerda de los hijos de Elí. Ellos servían en el templo y Elí era el sacerdote en ese momento, y era tan tremendo que ellos tuvieron tantos privilegios dentro del sacerdocio, pero fueron perversos y servían dentro del templo, ministraban, y eso estaba mal. Dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Sabe qué muestra eso? Que eran religiosos, no habían tenido un encuentro con Dios, porque realmente el que nace de nuevo tiene un encuentro con el Señor, con el Espíritu Santo, su vida va en un cambio y eso se va a ver. Entonces eso es lo que usted y yo tenemos que buscar. Ellos no conocían a Dios en su relación personal, menospreciaban a Dios mostrando desprecio a los sacrificios, se burlaron de Dios, ellos pecaban. Lo más tremendo es que usaban el templo para pecar. Por eso el Señor tuvo que cortarlos. Eso después usted lo lee en el primer libro de Samuel, usted lo lee y ve que era delicado
lo que ellos estaban haciendo en el capítulo 2. Y avancemos allí en tercer lugar, y es que debemos servir bajo una promesa, servimos bajo una promesa alentadora. Mire lo que dice otra vez Romanos 6:14. Romanos 6:14. Bien, dice, el pecado ya no tendrá poder. ¿Sobre quién? Sobre nosotros. En esta versión dice, el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sabe qué quiere decir eso? Porque como usted se ha presentado delante de Dios, está dispuesto a decidir decir, no voy a poner mi cuerpo más al pecado, quiero agradarle a Él como lo estamos haciendo aquí todos, queremos cada día ser mejores. Mire, estos espacios, estos momentos de adorarlo, de orar, eso nos va a confortar. Eso lo va a ayudar a usted a que usted cada día viva para el Señor. Entonces, ¿cuál es esa promesa alentadora? El poder del pecado sobre nosotros fue destruido ¿por quién? Por Cristo. ¿Quién venció la muerte? ¿Quién venció el pecado? ¿Quién venció la tentación? Jesús. Y por eso entonces dice, mire, ya ustedes y yo no estamos bajo el poder del pecado, sino bajo la gracia de Dios. ¿Y cuál fue esa gracia? ¿Cómo la recibimos? A través de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Es el regalo que tenemos nosotros. Esa es la oportunidad que nosotros tenemos hoy. Tenemos que entender de que Dios quiere que valoremos lo que Él ha hecho por nuestras vidas. Ya no estamos bajo el yugo obligatorio de servir al pecado, ni bajo la maldición de su condenación correspondiente, ¿cierto? Ahora ya vivimos bajo la gracia del Señor, ¿sí? Lo cual es equivalente a vivir dependiendo de la obra redentora de Cristo. Es por la gracia de Dios. Que si caemos pero no levantamos, porque hubo alguien que pagó por mi pecado. Si 7 veces cae el justo, 7 veces lo levantará ¿quién? El Señor. Que si confesare sus pecados, ¿qué? El Señor será fiel y justo para perdonarnos. Mire qué bonito. Que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre ¿a quién? A Jesucristo. Esa es la gracia de Dios. Entonces de inmediatamente usted pone a cuentas con el Señor, porque si usted no quiere servir más al pecado, entonces se pone a cuentas con Dios. Señor, yo no quiero caer más en esto, no quiero apartarme, no quiero distanciarme, porque ya sabemos que estar es muerto allá, ¿sí o no? Se ve uno como un muerto que viviente allá, tirado en el pecado. ¿Cuánta gente está así? ¿Y cuántos están perdiendo sus vidas? Se están alejando del Señor por servir más bien a sus deseos. Pero hoy, gracias a su misericordia, hoy podemos disfrutar de su amor y su perdón. Y cerremos con Hebreos 12, 28 y 29. Vamos a Hebreos 12, 28 al 29. ¿A quién servimos? ¿Será que entonces nos tiene que pasar lo que hizo Elías en ese momento? Decirles, mire, desen cuenta de que Dios es Dios. A veces estamos esperando que pasen cosas sobrenaturales, ¿cierto? Para yo decir, yo tengo que seguir al Señor. O peor, que nos pasen cosas a nosotros para decir, ahora sí quiero que venir al Señor y servirle. No. Entonces mire lo que dice Hebreos, ¿qué? 12, 28 y 29. Lo voy a leer en Reina Valera, 12, 28 y 29. Finalizando los últimos versículos. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos que gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, que agradándole, mire, sirviéndole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego que consumidor. Déjeme, yo le leo en la Reina Valera contemporánea, dice, así que nosotros que hemos recibido un reino inconmovible debemos ser agradecidos. ¿Cuántos estamos agradecidos con Dios? Y con esa misma gratitud, en esta versión dice, servir a Dios, agradándole con temor y reverencia, o sea, con ese respeto, porque nuestro Dios es un Dios que en un fuego que todo lo consume. Dios no es, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Así como Él es amor, también es fuego que consumidor. O sea, Dios también es como un padre. Aquel hijo que se porta mal, a veces hay que llamarle ¿qué? Y hay que corregirlo, hay que disciplinarlo. Entonces a veces vienen cosas por nuestra desobediencia. Pero entonces hoy el Señor nos dice, mire, ya no sirva más al pecado, sino más bien
Sea agradecido con Dios por lo que ha hecho, porque nos ha perdonado, nos ha rescatado, nos ha sacado de muerte a vida. Y más bien con esa misma gratitud sirvamos a Dios. ¿Cuántos queremos servirle al Señor con nuestra vida? Servirle a Dios. Desafíese usted estos días, dígale: Señor, yo quiero que mi vida sea útil para ti. Ponme donde tú me quieras poner, llévame donde me quieras llevar, que yo pueda hacer luz para testificarle a otros y dar gracias a Dios a través de lo que tú has hecho en mi vida, testificándole: mire, Dios es real, Dios es bueno, Dios es fiel. Amén. Entonces vamos a orar al Señor y reflexionemos en esto. ¿A quién está sirviendo usted estos días? ¿Se ha dejado llevar por un mal deseo? ¿Se ha dado permisos usted en su vida, de pronto practicando algún pecado en su vida, dejándose influenciar por los deseos pecaminosos? Tome la decisión y dígale: Señor, yo no quiero poner más mi cuerpo en servidumbre del pecado. Yo no quiero poner más mi cuerpo haciendo lo malo. Hable con él, hablemos un momentico, oremos de acuerdo a lo que el Señor nos ha hablado. Tome la decisión hoy. Usted decide a quién quiere servir hoy. Usted decide si quiere permitir más ese pecado en usted o quiere realmente alejarlo de su vida. Recuerde, usted y yo somos templo del Espíritu Santo, y el llamado es a presentarnos siempre delante de Él. Esa nueva vida que estamos buscando nos demanda cada día a estar delante del Señor, de decirle: Señor, ayúdame. Decirle: Señor, no quiero seguir pecando, no quiero seguir contristándote con mis pensamientos, con mi palabra. Yo quiero servirte, yo quiero agradarte, Padre, yo quiero obedecerte, Señor. Aquí tal vez hay algunos conmigo que todavía luchamos con cosas en nuestra vida, en nuestro carácter: mal genio, malas palabras, malos pensamientos. Todavía nos cuesta tal vez entregar ciertas áreas de nuestra vida. Vamos, dígaselo: Señor, todavía necesito cambiar esto que me impulsa a hacer lo malo. Espíritu Santo, ayúdanos, ayúdanos. Vamos, presentémonos delante de Él. Y recuerde esa promesa: estamos bajo su gracia. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para hallar misericordia para el oportuno socorro. Los que están en casa también, dígale: Señor, yo quiero servirte, yo quiero agradarte con mi vida. Yo no quiero servir más al engaño, al error. No quiero seguir viviendo más bajo el pecado, bajo el yugo de la esclavitud. Oh Espíritu Santo, aquí estamos en el nombre de Jesús. Te necesitamos, Señor. Espíritu de Dios, vamos, preséntese delante, dígale: Señor, hoy renuncio a sus pecados. Cada uno sabe a qué tiene que renunciar: a sus deseos de la carne, esos deseos pecaminosos, eso que lo impulsa a hacer lo malo. Dígale: Señor, hoy te entrego estas luchas. No quiero seguir más dejándome llevar por todo esto. Quiero vivir para ti. Oh, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, obra en cada corazón de los que están también en las casas, los que también van a ver luego esta transmisión. Que ellos entiendan, Señor, que hay un llamado a presentarnos cada día delante de ti y servirte, ministrar en tu presencia, adorar en agradecimiento por tu perdón, por tu salvación, por tu amor, por tu misericordia, por darnos una nueva vida. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Oh, dígale: Espíritu Santo. Espíritu Santo, muévete con tu fuego. Vamos, dígale: transfórmame, Señor. Transfórmame, Señor. Transforma mi corazón. No quiero servir más al pecado. Queremos más de ti. Aviva mi corazón. Háblale: Espíritu Santo, muévete y con tu fuego transforma
queremos más. Aviva nuestro ser. Vamos una vez más, y el Espíritu. Y Espíritu Santo, muévete con tu fuego. Transfórmanos, Señor. Oh, aleluya. Aviva nuestro ser. Aviva nuestro ser. Espíritu Santo, muévete, Señor. Muévete en cada uno de los que estamos acá. Transforma el corazón. Es con tu Espíritu, Señor. Los que están en casa, obran, la hermana Margarita, Dalia, Gustavo, allí en Chile, Señor, y su familia. Tócales. Juan David está en tus manos, la hermana Irma, Rosalinda, allí en Ecuador. Tócales, Señor. Espíritu Santo, obra. Vamos, dale libertad al Espíritu de Dios y deja que Él transforme todo su ser en el nombre de Jesús. Vamos, dígale, cámbiame. Aviva nuestro ser. A ver, las voces, dígame. Espíritu Santo, vamos, dígale, muévete con tu fuego. Fuego de Dios sea en este momento en cada corazón. De ti queremos más. Aviva nuestro ser, aviva nuestro ser. Ahora y por un momento interioriza la palabra. Deja que el Espíritu de Dios transforme su vida, su carácter, su temperamento, su estilo de vida, sus pensamientos. Usted que está luchando con algo hace días en su corazón, o tal vez ha fallado estos días, sabe que ha hecho cosas que no están bien. Oh, diga al Espíritu Santo, ayúdame. No quiero contristarte más. Y si tiene que pedirle perdón a Dios, hágalo. Dígale, perdóname, Señor. Perdóname. Perdónanos. Perdónanos, Espíritu Santo, por las veces que te hemos contristado. Oh, aleluya. Vamos, ahí está el Espíritu de Dios, recordando, tal vez escudriñando ahí lo más profundo de su corazón, donde Él está esperando que usted y yo le hablemos al Señor, donde usted y yo le seamos sinceros y le digamos: Señor, soy débil. Y hoy el Señor te dice: mi poder se perfecciona en esa debilidad. Solamente preséntate cada mañana, cada día delante de mí, porque yo soy el que te levanto, te sustento, te fortalezco. Pero ofrece tu vida a mi presencia cada día. Vamos, ofrece tu corazón, todo lo que hay, tus sueños, tus deseos, tus pensamientos. Ríndelos delante de Él. Dígale: abre los cielos, derrama tu fuego. Ven, ven, Espíritu de Dios, arde en cada corazón. Abre los cielos. En el nombre de Jesús hay cielos abiertos, iglesia, para tu vida, tu casa. Oh, en el nombre de Jesús. Abre los cielos, derrama tu fuego. Ven aquí. Ahora dile: Espíritu Santo, muévete con tu fuego, transfórmame, haz temblar este lugar. De ti queremos más. Aviva nuestro ser, aviva nuestro ser. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, por lo que estás haciendo en cada corazón. Ahora dígale: Señor, yo quiero servirte. Usa mi vida. Quiero que tú uses mi vida. Dígale: Señor, úsame en el trabajo, en la casa, con mi familia, donde yo esté, que yo pueda ser bendición para otros, porque tú me has limpiado, me has salvado con el fin de servirte, Señor.
úsame, Señor, dame palabras que puedan ser de bendición para otras personas, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por los que están en casa, los que estamos acá, Señor. Yo declaro sanidad para los que están enfermos, para los que han estado oprimidos, Señor. Alguna situación difícil, dales paz, fortaleza, guárdalos. Oh, Señor, lloro por Orfilia, Señor, que ha tenido este problema en su corazón. Sánale en el nombre de Jesús. Sánale con tu poder. Todo dolor en su cuerpo, en su corazón, todo lo que está afectando su vida ahora mismo, en el nombre de Jesús. Si hay alguien aquí enfermo, con alguna dificultad, dígale: Señor, sáname, libérame, restáurame. Yo creo en tu poder. Espíritu Santo, obra de acuerdo a tu propósito en cada corazón, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Y si alguien por primera vez, dígale: Señor, yo te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Reconozco que necesito de ti. Te pido perdón por mis pecados. Entra a mi vida. Hoy te recibo como mi Señor, mi Salvador, Señor. Y nunca borres mi nombre allí del libro de la vida. Dígale: Señor, escríbelo allí, Señor, y séllame con tu Espíritu, Padre. Gracias por salvarme, por perdonarme. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu iglesia, gracias. Toda la gloria es para ti. ¿Cuánto le dan ese fuerte aplauso a Él? ¡Aleluya! Gracias, Señor. Te bendecimos, mi Rey. Oh, vamos, apláudale a Él. Dígale: Señor, gracias, gracias por tu amor, por tu misericordia, por perdonarnos, por salvarnos, por rescatarnos. ¡Aleluya! Aleluya. Amén. Todos dicen amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga a los que están en casa. Les amamos. Un abrazo para todos. Recuerden que somos la Iglesia Centro Evangelístico Cartago. Tu casa, mi casa, nuestra casa. Dios les bendiga. Chao, chao. Vamos a orar. Bienvenidos a la Iglesia Centro Evangelístico Cartago. Nuestras actividades para marzo serán: Semana de Oración y Ayuno, Del 13 al 17 de marzo. Seminario para pastores y líderes, Próximo 24 y 25 de marzo. Los esperamos. nuestros servicios semanales habituales, Domingos 10 de la mañana y miércoles 7 de la noche. oración en la mañana, Martes, jueves y sábado a las 6 de la mañana. Si quieres pertenecer a un grupo de oración o de discipulado, comunícate con nuestros pastores o alguno de los líderes de la iglesia. Y recuerda que somos Tu casa, mi casa,